función de los intereses de lo que iban invadiendo. Entonces, sí, y en un momento también terminaron tratando de hacer criaderos de esclavos, si sí, se puede decirlo de esa manera. Sí, o sea, porque además era un modo de producción económica que rendía su fruto en ese momento, hasta que la lucha hace que advenga el feudalismo, que era otro modo de producción asentado más en la producción del campo, con el siervo de la gleba, que tenía obligación de trabajar para el señor, que se había, digamos, como desprendimiento del esclavismo. Los grandes señores fueron quedándose con enormes extensiones de tierra, pusieron a trabajar los campesinos a su servicio. El campesino trabajaba todo el tiempo, le dejaban una parcela para que se mantuviera nada más, pero era, digamos, cuando se vendía el campo, se vendía con el campesino. El sujeto estaba sujeto a la tierra, el siervo. Exactamente, no era libre de elegir, cosa que después sí fue con el capitalismo, entre comillas, eso de libertad. Porque eso es la otra cosa que analiza Marx, ¿sí? Dicen que un obrero y un patrón son libres ante la ley, pero ¿ante qué ley? Ante la ley de la burguesía. Por lo tanto, dice, sí, claro, el patrono tenía una empresa y el obrero tenía su fuerza de trabajo, que era lo único que le quedaba, que eran sus brazos. Por lo tanto, libre de no morirse de hambre o de morirse de hambre, depende. Sí, la palabra proletariado lo que proviene de prole, que significa que los proletarios son aquellos que lo único que tienen, lo único que es suyo, es su prole, justamente. Exacto, porque además lo instan a que tengan muchos hijos porque son nuevos brazos para la producción, les conviene. Bueno, digo, en un recorrido muy vertiginoso, ¿no? Pero más o menos los modos de producción que imperaron en el mundo e imperó en nuestra América cuando los españoles nos conquistan. Porque cuando los españoles vienen acá, vienen con el modo de producción feudal más feroz y aplican muchas de las instituciones que habían aplicado ya cuando ellos iniciaron lo que llamaron la reconquista, echando a los árabes, que no eran árabes sino ya eran españoles, porque hacía 400 años que estaban, o más, asentados ahí, y utilizan el sistema del adelantado, y además el sistema de las capitulaciones, por los cuales ellos se quedaban con las enormes extensiones de tierra. Bueno, eso lo trasladaron a América. Y también se aprovecharon de algunas instituciones previas americanas, como la mita y el yanaconazgo, que eran propias de América. De los incas. De los incas, sí. Que también eran bueno, ahí se puede discutir, hay toda una corriente que discute si los incas eran un imperio o no eran un imperio. Lo cierto y lo real es que los incas habían invadido un montón de pueblos que iban desde Ecuador llegaron hasta prácticamente hasta Córdoba, hasta Mendoza, se dice. Hasta Mendoza. Entonces, y además le habían impuesto su modo, inclusive no pudieron hacerlo con los aymaras en lo que hoy es Bolivia, pero en muchos pueblos hasta les suprimieron los idiomas y demás, y impusieron toda su costumbre. Y entre ellos, la mita, la encomienda, de los cuales los españoles después tomaron nota y la adaptaron, por supuesto, decía, vino el repartimiento de indios, entonces decía, un español se quedaba con 400 indios que trabajaban para él, después ellos le llamaron indios a todos. Es decir, no distinguieron entre pueblos originarios, digamos, o sea, lo juntaron e hicieron la República de Indio y la República Española. Esa era la diferencia. Por lo tanto, acá lo que prevaleció, y es muy importante tener en cuenta, que con la invasión española lo que prevaleció acá fue el modo de producción feudal para entender lo que pasa y lo que está pasando en este país hasta el día de la fecha. Porque esos terratenientes que fueron premiados por la corona cuando fue invadido nuestra América, dejaron su cría, dejaron sus herencias, y cuando se produce la Revolución de Mayo, que fue una revolución anticolonial, acordaron todo en terminar con España.
pero lo que no estaban de acuerdo, todo ese sector terrateniente, ganadero, portuario del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, era con que se le quitara su privilegio. A los 6 meses de producida la revolución, toda la plana más revolucionaria, Moreno, Paso, Castelli, Monteagudo, French, Beruti, fueron defenestrados. Entonces, y lo que hubo una revolución. Hubo una revolución anticolonial porque cesó el virrey. Por lo tanto, a partir de ahí... Perdón, el intento más serio creo que fue Artigas, Sí, señor. que intentó hacer una reforma agraria y cuyo el segundo comandante de Artigas, el que venía segundo en el mando, era un indio que era Andrés Guacurarí. Sí, señor. Bueno, vos fíjate que decís particularmente el tema de los trasplantantes de América, bien el sistema de tipo feudal. Pero si analizamos lo que fue Argentina, desde su origen hasta el día de hoy, prácticamente gran extensión de campo, los adelantados, bien, perfecto, se les daba la posibilidad. Pero ¿qué pasaba con España en ese momento? España estaba fundida, más allá de lo que sea. No podía costear lo que era la colonización, entre comillas. Si vamos al caso, acá en esto yo tengo una diferencia con Carlos. Si vamos al caso, en Argentina prácticamente no hubo una gran guerra de conquista, como pasó en el Perú o en México. Acá prácticamente se asentaron. Ahora, yo voy a esto. Al adelantado se le dieron ciertos privilegios como para decir, bueno, vos pagate la expedición, vos pagate todo, yo te doy el terrenito, vos y tus descendientes son adelantados. Que tenemos muchos casos, que el último adelantado fue el que se casó con la hija de Zárate, Vera y Aragón. El último adelantado. No era un terrenito que le daban, no era un terrenito. Eran varios cientos de miles de hectáreas, bueno. A ver, se paraban en un lugar, de acá hasta donde ve mi ojo es mío. Punto, listo, bárbaro. Pero después de ahí en adelante, sabían perfectamente que el quinto era para el rey, el 20%. Sí, eso es lo que le preocupaba a la corona. Y el resto, o sea que estamos hablando de un 80%, quedaba para el adelantado. Sí. Está bien, y por eso la corona siempre tuvo la precaución de que esa clase no se transformara en nobleza, porque después le iba a disputar el poder. Bueno, ahí vino la cuestión, que si vos te pones a analizar bien lo que es la historia argentina, prácticamente por el mismo ímpetu de muchos de los adelantados, los soldados que vinieron, terminaron armando toda una camarilla, que si vos lees, por ejemplo, un acta del Cabildo, vas a ver que son muchos descendientes de adelantados. Exacto. Es más, hasta el día de hoy hay muchos apellidos que son similares, ¿o me equivoco? Efectivamente. Y si no, miremos la historia de vicegobernador Galvez. Le dijeron al amigo Mosconi, tomá, ahí tenés, hasta Arroyo del Medio compró, no sé, no me acuerdo cómo era la extensión. Fue una lonja de terreno. Una lonja de terreno. O cómo fue la historia de los ferrocarriles de Argentina. Bueno, y después quiero hablar de Coronel Aguirre, específicamente. Yo me estaba acordando. Es bastante sencillo cuando vos decís y postulás, y yo hace rato que lo vengo argumentando y diciendo. Lamentablemente el modo de manejar este país es como si fuera una gran hacienda, ¿no? Donde el patrón de estancia es el que tiene... Que el patrón de estancia, no, o sea, pero me va a decir, como me ha dicho mucha gente, pero la estancia no existe más, Senado no hay más. No, quedó el modelo, papito. Es más, está metido dentro de los partidos políticos. Está la mentalidad. Está dentro de los partidos políticos. Y si no, ¿por qué tenemos las crisis que tenemos cada 10, 12, 15 años? Bueno, pero vos fíjate que si analizás perfectamente esta última crisis por la cual estamos pasando, ya hace 4 años que se viene dando. Sí. Degeneró recién ahora, porque la vienen frenando. Sí. Pero ya bajó. Estamos hablando de 8 años. O sea, en Argentina no se puede hablar de un modelo ni marxista, ni capitalista, ni de lo que vos quieras. Nunca se llegó a desarrollar el capitalismo pleno en Argentina, nada fue deformado. Lo único que hay desarrollado es un sistema a partir del cual acá mando yo, te doy porque soy generoso. Como no cuesta nada poner la semilla, yo te regalo esto a vos. Entonces tengo gente barata. Y tenemos, ¿dónde lo veo hoy? Cuando vienen las elecciones, el político que reparte plata y terminan poniendo los votos. ¿O me equivoco? El político que reparte plata y poniendo los votos, pero que el político que no dirige este país, porque este país está dirigido por 200 o 300 corporaciones, que son las que verdaderamente han dirigido este país a lo largo de los años. Por eso digo, al ser derrotados los verdaderos revolucionarios, como por ejemplo vos decías Artigas, estoy de acuerdo, pero también Belgrano tiene, cuando él va a Paraguay, en las misiones, él redacta un reglamento de repartimiento de tierras
que fue un verdadero modelo. Él tenía, antes de la Revolución de Mayo, por eso es uno de los intelectuales orgánicos que hay que estudiar, él tenía ideas preconcebidas. Esto a propósito de la polémica que hay con los que dicen de que la Revolución de Mayo no existió nunca. Él tenía un modelo de desarrollo industrial de este país antes de la Revolución de Mayo. Entonces, ese modelo es Monteagudo, que fue el que murió asesinado en las calles de Lima. Exactamente, y fue, no por casualidad San Martín lo elige en su campaña y después lo nombra ministro de Guerra y de Marina cuando San Martín libera Perú. Monteagudo tenía una idea muy acabada y fue uno de los que peleó por la independencia en el Congreso en Tucumán, junto con San Martín. Es decir, esa guardia revolucionaria, ese partido de la revolución fue derrotado. Entonces, ¿quiénes ganaron? Esos grandes hacendados y terratenientes que se quedaron con el poder, desplazaron a los revolucionarios e impusieron un modo de producción capitalista deformado, porque nunca se desarrolló, a diferencia de Estados Unidos, que pudieron hacer lo que Lenin llamaba la vía americana de desarrollo, que era la parcelación de la tierra a través de los fardos. Vos hablás de este modelo que fue derrotado, de los revolucionarios que son derrotados. Del otro lado, ¿a quién podríamos poner como cabeza de ese partido? ¿A Rivadavia? Claro, por ejemplo, entre otros. Entre otros, exacto. O sea, se pone paradigmáticamente la figura de Saavedra porque era el elemento más conservador dentro de esa primera junta, además, pero después detrás de él, porque el problema es que había detrás de él. Entonces, los intereses que hay detrás de los hombres, claro, porque, no los hombres, sino quienes los bancan a los hombres. Cuidado, porque esa revolución triunfa también porque ya había habido el antecedente de la invasión inglesa donde se había impuesto un virrey y Saavedra tuvo un papel importante como jefe de los patricios y demás. Pero después Rivadavia, que tenía la impronta del modelo de desarrollo europeo y demás, es el que encabeza, digamos, por decirlo de alguna manera, políticamente a esa clase que quería imponer jurídicamente lo que ya en lo económico se había empezado a lograr imponer. O sea, al haberse desplazado los elementos revolucionarios, vienen después la conquista jurídica, o sea, está bien, después dirán, bueno, pero suprimió el cabildo que era el elemento que quedaba, digamos, como resabio de la revolución y demás, y metió algunas ideas republicanas. Bueno, pero después el sistema unitario, que dicho sea de paso, si nos vamos a la actualidad, no difiere mucho de lo que proponían los unitarios, ¿no? Porque en la actualidad el Estado Nacional recauda y del 100% se está quedando con el casi el 75% y el 25% vienen a las provincias. Claro, pero primero recauda el Estado Nacional. Por ejemplo, vamos exacto. a poner un ejemplo europeo. En España tienen las autonomías, que tal vez sean menos, digamos, un sistema mucho menos federalista que el nuestro. Sin embargo, las autonomías recaudan y después que ellos recaudaron, se lo mandan al Estado central. Acá es al revés, acá recauda el Estado Nacional. Bueno, digo para ir del pasado al presente y presente al pasado. Digo porque en este país las ideas unitarias de alguna manera han seguido anidando, porque el poder central manejado de Buenos Aires, a pesar de que fue la crisis del 1820, donde los caudillos... Pero de todos modos, el estilo feudal unitario sigue existiendo, exactamente. ¿No hubo también una traición de parte de los caudillos? Bueno, ¿vos pensás qué pasó? ¿Qué pasó con la ruptura institucional? Es decir, Confederación Argentina, Urquiza, presidente Derqui. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hace Urquiza? Es decir, que lo abandona Derqui en la última batalla contra Buenos Aires. Claro, lo que sucede es que después volvemos a la misma de siempre. El modelo feudal imperante hacía que los caudillos, que también fueron criticados, porque cuando el poder central le pide a San Martín que no vaya a los Andes y venga y reprima a los caudillos, él dijo, yo no voy a desenvainar mi espada en lucha intestina. Ahora, también le dijo a los caudillos, muchachos,
Acá lo principal, el enemigo está en otro lado, no entre nosotros. Por lo tanto, los caudillos también eran grandes señores.